Entonces, es poco lo que yo voy a decir respecto del doctor Deichler, que está ahí presente, Fonchi para los cercanos. Les puedo contar un par de cosas sobre su historia, en cuanto esa historia tiene que ver con nosotros. Alfonso llegó al laboratorio, eh, yo creo que atraído o seducido un poco por conversaciones sobre cuestiones conceptuales que habíamos tenido en algún curso cuando era estudiante de la licenciatura en ciencias ambientales. Y llegó al laboratorio atraído por esta conversación conceptual. Conversamos un rato y yo me di cuenta de dos cosas. Uno, que de biología no sabía mucho, de neurobiología nada, pero que era muy cercano a la literatura y a la filosofía, lo cual, a leer literatura y filosofía, lo cual es siempre un buen antecedente porque muestra que es una persona que tiene una imaginación muy activa, muy despierta y muy interesada en cosas, digamos, abstractas. Entonces lo acogimos entre la cordialidad y la indiferencia propia del laboratorio. Y fue una decisión tan afortunada para nosotros y yo creo para él, porque en el laboratorio, haciendo las cosas que se hacen en el entorno de lo que hacemos ahí, yo encuentro que el Alfonso encontró un leitmotiv, eh, un, un motivo de vida que tiene que ver con la neurobiología comparada y con el retomar preguntas clásicas con metodologías modernas. A mí la profundidad, la riqueza, la profundidad, la elegancia del trabajo de Alfonso me parece sorprendente y me emociona hasta el día de hoy, hasta cada vez que lo discutimos. Y claro, también puedo decir que Alfonso en estos días es la principal el producto de exportación del Rayo. Hemos recibido muchas buenas ofertas, pero estamos esperando una que verdaderamente valga su precio. Pero equipos importantes lo pretenden. Eso puedo decir yo. Cuando vamos a alguna conferencia, me felicitan. Te felicito por tu estudiante, me dicen. Ese es el mérito que tengo yo. Y yo, por supuesto, lo recibo bien, con alegría. Así que, bueno, como les digo, a mí y a los que estamos cercanos, el trabajo de Alfonso nos parece no solo impecable, sino que emocionante en la profundidad y la belleza que tiene. Y aquí está y nos va a mostrar algo de eso ahora. Así que, cuando quiera, doctor Dailer. Gracias, Pomo. ¿No es cierto que fue una fortuna para mí pasar de las abstracciones a lo concreto? Eso me dio un sentido, le dio sentido a mi existencia. Eh, con respecto a las ofertas, parece que a mí no me alcanzan a llegar, se rechazan antes de que yo las pueda evaluar, esas Tienen ofertas. que hablar con el representante primero. Bueno, pero vamos a lo que vinimos hoy día. Hoy día vamos a hablar del sistema visual de los mamíferos. ¿Cuáles son las particularidades de su sistema visual? Y lo vamos a hacer desde un enfoque comparado. Acá en el Rayo se trabaja históricamente, se trabaja con pájaros. Y ¿qué hice? Cuando yo llegué, había trabajos con mamíferos, pero en el sistema olfatorio, y los que habían trabajado en el sistema visual ya se habían ido. Pero yo leí esos trabajos y me emocionaron mucho, así que le dije, Juan Poma, sigamos con esto. Y Juan Poma me dijo, pero en los DEUs no se puede, vamos a puro fallar. Y yo, que era porfiado en esa época, le dije, lo vamos a hacer igual. En esa época. Nos costó harto implementar al DEU como modelo de estudio. En este trabajo vamos a ver, en esta presentación vamos a ver trabajos comparados que hemos hecho con el DEU, que es un roedor bien interesante porque es un roedor diurno, que es nativo de acá, endémico de la zona central de Chile.
Y vamos a ver también lo que hemos hecho con un marsupial, que es la yaca, que es súper interesante también para hacer este tipo de estudios comparados, porque es un mamífero muy basal. Dentro de los marsupiales, el grupo de los didélfidos es el grupo más basal que hay. Por lo tanto, estudiar la yaca es muy interesante en ese sentido, además de las particularidades propias de la organización de su sistema visual, que vamos a ver más en detalle más adelante. Entonces, si hay algo que caracteriza el sistema visual de los mamíferos, digamos de entrada, el hecho de cómo orientan la mirada a los mamíferos y el hecho de que el campo visual en los mamíferos, el campo visual binocular está muy, muy desarrollado. Esta figura que les pongo acá lo muestra, al compararlo, hace más notable lo que les estoy diciendo. Esto que está en verde acá es la representación en el mundo, en una esfera de la porción binocular del campo visual de un humano en este caso, que prácticamente abarca casi toda la extensión del campo visual. Compárenlo con un par de pájaros. Esto es lo común en el linaje de los pájaros. Un campo visual binocular muy reducido. En cambio, los ojos de los pájaros están orientados lateralmente y lo que privilegia la visión panorámica. Estos son los dos linajes principales de amniota. Aquí pueden ver el contraste. En los pájaros se da esta tendencia, aunque hay casos de binocularidad en los pájaros, pero nunca tan desarrollados como en los mamíferos. Y en los mamíferos esta es la tendencia, la binocularidad. Y hay muchos factores ecológicos y conductuales que se han asociado a la binocularidad. Principalmente la nocturnidad, las conductas de caza. Esto para que vean, no solo en los mamíferos, en los pájaros igual puede ocurrir y en otras especies también. Y la coordinación, el uso de herramientas, la coordinación mano-ojo, también puede ocurrir en otros linajes como en los pájaros. Y esto puede ocurrir sinérgicamente también. Podemos tener casos en que un bicho es nocturno y es cazador y es manipulativo, como el caso de los primates. Y justamente en esos casos donde vemos que el desarrollo de la visión binocular alcanza su peak, digamos, el campo binocular de los mamíferos, el más extenso dentro no solo de los mamíferos, sino que en todos los vertebrados. Y asociado a la extensión del campo binocular, ocurre que las proyecciones hacia los centros retinorecipientes, hacia las estructuras visuales primarias en el cerebro, se modifican siguiendo el patrón de cómo los animales orientan la mirada, de cómo es la configuración de su campo visual. Lo más prominente que pasa es que, por ejemplo, a medida que más binocular se vuelven los animales, la retina se hemidecusa. Entonces las porciones del campo visual que se proyectan sobre la retina, las porciones binoculares del campo, esas porciones generan no solo generan proyecciones hacia el cerebro de forma ipsilateral, o sea, al mismo lado del ojo. Y a medida que este bichito se va volviendo más binocular, la porción binocular de la retina o crecente temporal se va agrandando de acuerdo al tamaño del campo binocular, de modo que las proyecciones ipsilaterales se van haciendo más masivas. Y acá pueden ver dos casos que lo muestran claramente. Este es un roedor, este es un Nile rat, que es un múrido que es diurno, pariente de los ratones. Esas son las proyecciones de la retina a su geniculado dorsal, en el tálamo. En rojo se puede ver la proyección de la retina contralateral, y en verde la retina ipsilateral solo genera algunos parches muy reducidos de terminales. En cambio, este es el caso de un primate, un tití, donde la retina ambas, este núcleo geniculado recibe masivamente de ambas retinas, generando una laminación, donde cada lámina recibe proyecciones de un ojo. En verde está el ojo contralateral, después el ojo ipsilateral, el contra de nuevo, el ipsi, el contra. Entonces la configuración,
cómo se orienta la mirada cambia la configuración de las proyecciones y también cambia, o sea, cambia el tamaño relativo de las proyecciones ipsi contra, pero también cambia significativamente la arquitectura y la organización espacial de cómo la retina se proyecta sobre los blancos primarios. Ahora vimos que acabamos de ver las proyecciones al geniculado en el tálamo, pero también existen el otro blanco principal de la retina. La retina en un ratón proyecta más de 40 blancos distintos dentro del cerebro, pero los dos principales, los que reciben más masivamente desde la retina, son el dorsal en el tálamo y el colículo superior en el mesencéfalo. Y estos dos centros se caracterizan porque son los únicos que generan lo que se llama proyecciones fugales. Eso quiere decir que van a proyectar ascendentemente hasta generar una representación del espacio visual al nivel de la corteza, en el telencéfalo. Por eso caracteriza a estos dos centros principales de las proyecciones retinianas. Y en mamíferos, los mamíferos se caracterizan por un desarrollo muy acentuado de las proyecciones al tálamo, como lo vimos en el primate. Y el colículo pareciera no estar tan desarrollado en los mamíferos, de eso en contraste con el resto de los vertebrados, donde es el colículo o tectum óptico el que recibe principalmente de la retina. Bueno, acá puse un video para que nos paseáramos por el cerebro. Esto es un cerebro donde se hizo una inyección de un trazador neuronal en un ojo y después se clareó el cerebro y se escaneó con microscopía confocal. Y acá lo que pueden ver es marcado con fluorescencia los axones que se originan desde la retina, el nervio óptico entrando al cerebro. Y aquí pueden ver cómo viaja desde el lado contralateral hacia la porción contralateral del cerebro. Ahí está el quiasma óptico, ahí se produce la decusación óptica. Se puede seguir el tracto óptico hasta el complejo geniculado. Aquí tenemos el geniculado dorsal en el tálamo. Y después las fibras siguen hacia más posterior y entran al colículo superior. Se puede ver acá esta estructura masiva con un ratón. Y pueden apreciar también que las proyecciones al geniculado también son hacia el ipsilateral. Pero si se compara, como les decía, con otros vertebrados, en otros vertebrados, la estructura visual retinorecipiente más desarrollada en general es el colículo superior, que acá pueden ver en este linaje de cerebro, digamos. Está destacado como el colículo se ve muy prominentemente si uno lo compara en su volumen relativo con el resto de las estructuras del cerebro. Acá está el linaje de los mamíferos, donde se puede apreciar que es muy reducido. En el caso del humano, ahí queda completamente cubierto por la corteza, que es muy masiva. Pero en todo el resto, el colículo es la principal estructura retinorecipiente. Aquí lo pueden ver más en detalle. Esto es un corte coronal. Alfonso, ¿te puedo interrumpir un momento? ¿Sí? Magdalena. No, solamente una pregunta. Esas conexiones mayoritarias al colículo son esencialmente unilaterales. Lo vamos a ver al tiro. Son esencialmente hacia el tectum contralateral. En el resto de los vertebrados la retina tiende a decusarse casi completamente. Gracias. Lo vamos a ver al tiro, lo voy a mostrar, en el caso de los peces, de hecho. Pero acá pueden ver que no solo el tamaño relativo, sino que también la arquitectura del colículo superior cambia drásticamente si uno compara entre distintos linajes. Este es, por ejemplo, el colículo superior de un macaco. Se pueden ver que acá hay una laminación que no se ve tan clara, de hecho, en este nísel, pero acá hay láminas donde distintos tipos celulares estratifican y reciben diferencialmente desde distintos tipos de neuronas de la retina. En cambio, este es el colículo tectum óptico, así se refiere en el resto de los vertebrados, en un pajarito, en un gorrión. Y aquí se puede ver claramente que es una estructura mucho más masiva, con una laminación mucho más
definida, con muchas más láminas que el colículo superior de un mamífero. El mamífero, el colículo espectro recipiente, que es equivalente a toda esta estructura, tiene 4 láminas. El colículo entero tiene 7 láminas, pero no todo el colículo acá es retino recipiente. Acá en el pájaro hay 15 láminas que son retino recipiente. Y lo que me preguntaban recién, acá está en el caso de los peces, por ejemplo, acá este paper quizás lo vieron, ha sido muy publicitado recientemente. Uno de los coautores, Rodrigo Suárez, justamente otro personaje de exportación del rayo. Acá se puede ver que en los peces hay prácticamente solo colículo superior o tectum óptico. Y hay proyecciones ipsilaterales, lo que me preguntaba recién Magdalena. Pero la mayoría, esta proyección ipsilateral equivale a un 1% de la retina, a ese rango entre el 1 y el 5%, no más que eso. Y noten además, aquí podemos pasearnos de nuevo por el cerebro. Ahí está el colículo, en un actinopterigio basal. Noten además, perdón, que me quiero detener en una parte de la imagen. Noten además, este es un dimnoid. Este es del grupo del linaje basal, que está fuera de los tetrápodos, de hecho, un pez pulmonado. Noten además que hay prácticamente que la retina proyecta al tectum óptico masivamente. Esta estructura que se ve acá antes de la retina, del tectum, perdón, es el pretectum, y acá no hay tálamo, no hay núcleo, no hay un núcleo geniculado, como en el caso de los mamíferos. En los pájaros igual hay un núcleo geniculado. Entonces el núcleo geniculado parece que aparece con una estructura tálamo recipiente que después genera proyecciones fugales. Aparece recién en los tetrápodos. Y en los peces la retina va prácticamente todo el colículo. Entonces pasa que en los amniotas aparece, hay un desarrollo pronunciado de las proyecciones, en el caso de los mamíferos, al tálamo, pero también hay proyecciones al tectum. En el caso de las aves, la relación es inversa, hay proyecciones al tálamo y hay proyecciones al tectum. Entonces la pregunta que nos hicimos en este trabajo es qué tan conservadas son esas proyecciones y qué tan conservados son los circuitos que después generan esas estructuras. En el caso de los mamíferos, ¿qué hace que exista esa tendencia a tener un tálamo más desarrollado en detrimento, digamos, del colículo superior? ¿Qué hace que exista esa tendencia? Entonces el colículo, como les decía, acá en el rayo trabajamos los pájaros y los circuitos tectales en el pájaro estaban súper bien descritos, los circuitos y la fisiología. Y el colículo superior, este es un esquema del circuito, de los circuitos que genera el tectum óptico en los pájaros. Se caracteriza porque recibe de la retina y las células que reciben de la retina en el colículo, que se les denomina TGC o células ganglionares tectales, generan una proyección bilateral al tálamo, con una colateral en el pretectum, y además generan este circuito recurrente con un núcleo que también es mesencefálico, un núcleo satélite del colículo que se llama el núcleo del istmo óptico. Y esta proyección recurrente lo que hace es generar un feedback que controla todo el flujo ascendente visual. Entonces esta proyección es súper importante para la actividad visual de todo el sistema de los pájaros. Y los mamíferos sabíamos que se conserva esta proyección bilateral, de estudios anteriores que se hicieron de hecho en el laboratorio, pero no estaba bien descrito el núcleo del istmo de los pájaros, de los mamíferos, perdón. Entonces lo primero que hicimos fue escribir este circuito, y al hacer esto, esta tesis en un principio era una tesis que las preguntas eran sobre la homología, básicamente. ¿Qué tan homólogos eran los circuitos que
tectales entre los pájaros y los mamíferos. Pero en el camino, cuando fuimos describiendo la arquitectura de estos circuitos, su organización espacial, nos apareció que la anatomía de estas proyecciones se correlaciona muy bien con cómo se organiza el campo visual, cómo se organizan las proyecciones de la retina y cómo se organiza la conducta visual en los animales que estábamos estudiando. Entonces, el hecho de la binocularidad, que yo la pongo como eje central de esta presentación, de hecho nos apareció casi que a la fuerza, fue inevitable que nos apareciera cuando estábamos estudiando el sistema visual de los mamíferos. Y para esto, como les decía, introdujimos dos especies modelos, que son muy interesantes por cómo son sus hábitos visuales y por la posición filogenética que tienen. El Octodondeus, que es un roedor diurno chileno, y la yaca, que es un marsupial nocturno, que además es insectívoro, un cazador nocturno. Tiene una posición filogenética muy basal y por lo tanto es un bichito muy interesante para estudiar su sistema visual. Lo primero que hicimos fue describir la conectividad del colículo superior con el núcleo del istmo. Describimos que, como les dije, estaba descrito anteriormente en los pájaros. En los pájaros el tectum óptico es muy masivo y sus núcleos del istmo también son una estructura muy bien definida. Aquí se puede ver que de hecho hay un complejo del istmo con tres núcleos: el núcleo magnocelular, el istmo parvocelular y el semilunario. Acá nos vamos a enfocar en hacer la comparación con este núcleo, que es el núcleo del istmo parvocelular, que genera proyecciones recíprocas topográficas con el colículo superior, y a través de esas proyecciones controla toda la actividad ascendente, porque lo que hace es generar un feedback que refuerza la actividad entrante retiniana y genera un locus de actividad que es inhibido lateralmente por la actividad del magnocelular. Entonces este circuito se ha propuesto, los trabajos de Marín sobre todo, ha propuesto que este núcleo tiene que ver con procesos atencionales y con la selección de estímulos en el espacio. Y en los mamíferos, lo que se sabía de la función del núcleo paradigémino, que se propone que es el homólogo de ese núcleo parvocelular, estudios recientes se han dedicado a describir la función de este núcleo, y lo que han hecho es hacer trabajos de estimulación con optogenética. Han mostrado que si uno estimula el paradigémino en los mamíferos, uno genera conductas de escape. Y se ha mostrado que el paradigémino tiene proyecciones directas a la amígdala. Entonces la idea acá, la conclusión de estos autores fue que esta proyección a la amígdala, la activación que genera el paradigémino sobre la amígdala, que se sabe que es un centro involucrado en el procesamiento emocional, en conductas aversivas, se propuso que esta proyección directa a la amígdala es la que está generando, en la actividad amigdalar, la que genera la conducta de escape cuando uno estimula el paradigémino. Sin Disculpa, embargo, Alfonso, ¿me puedes recordar o explicar qué es lo que era el paradigémino? al paradigémino, así se llama el núcleo del istmo en los mamíferos, el que es homólogo a este paradigémino. Ya se había propuesto que es homólogo, pero el detalle de la conectividad de este núcleo no estaba bien descrito, por eso nosotros comenzamos a investigarlo. ¿Pero eso parece una corteza, un núcleo? ¿A qué nivel es ese corte? Este es un corte coronal al nivel del colículo superior. Esto todo es mesencéfalo. Este nivel no hay corte. Ok, gracias. Acá el colículo superior, acá se inyectó un virus que expresa el canal de rodopsina, y lo que hacen acá es inyectar las terminales, las fibras de la proyección desde el colículo al paradigémino para activar las células del paradigémino. Y cuando uno hace esa activación, es que genera estas conductas de escape. Y además se describieron proyecciones desde el paradigémino a la amígdala. Sin embargo, al igual que en los pájaros se había mostrado, ya se sabía que el núcleo del istmo de los mamíferos también está recíprocamente conectado con el colículo superior.
Y se sabía que el colículo superior puede modular directamente este tipo de conductas. De hecho, si uno estimula los roedores, por ejemplo, la parte medial del colículo, que es donde se representa la porción dorsal del campo visual, la porción del campo visual que mira hacia el cielo, uno genera puede generar el mismo tipo de respuesta aversiva, como el escape. Y si uno estimula las porciones laterales del colículo, genera el tipo opuesto de respuesta, genera conductas de exploración, por ejemplo, o de orientación de la mirada. Entonces nosotros nos preguntamos si que las proyecciones del paradigémino siguen este marco funcional que existe en el colículo, esta organización medio-lateral donde lo medial es aversivo y lo lateral es exploratorio. Lo primero que hicimos fue escribir la citoarquitectura del núcleo. Nos encontramos con que el paradigémino tiene dos subdivisiones, una división más anterior, con células más grandes y que se marcan más masivamente, más intensamente para esta inmunohistoquímica de Schett. El Schett, la enzima que sintetiza la acetilcolina, todo el núcleo del istmo, el homólogo en el resto de los vertebrados, en todos uno encuentra que hay inmunopositivo para marcadores colinérgicos, como en este caso, por eso hicimos el Schett en el dedo. Encontramos que tiene estas dos divisiones con células más grandes y más intensamente marcadas, la división anterior y una división posterior. Un trabajo previo del laboratorio en el núcleo homólogo, en el paradigémino, o sea, perdón, en el istmo parvocelular de los pájaros, se mostró que además de expresar los marcadores colinérgicos, en las células de este núcleo también expresan marcadores glutamatérgicos, como el BGLUT2, lo cual sugiere que acá estas células coliberan dos tipos de neurotransmisores. Entonces también hicimos hibridización in situ para ambos marcadores y encontramos que al igual que en los pájaros, este paradigémino expresa tanto marcadores colinérgicos como glutamatérgicos. Aquí se puede ver en una in situ fluorescente con la marca OLE, con la inmuno contra Schett, que las células del paradigémino en ambas divisiones coexpresan ambos marcadores. Luego escribimos más en detalle la anatomía de las proyecciones, para eso inyectamos trazadores neuronales en el colículo superior y nos encontramos acá hay una diferencia drástica con los pájaros. En los pájaros las proyecciones recíprocas con el colículo son solo con el colículo ipsilateral. En cambio acá hay proyecciones del paradigémino hacia el colículo que son bilaterales. Entonces uno encuentra, y además estas proyecciones, ambas divisiones que escribimos en la citoarquitectura corresponden a especializaciones odológicas, donde la parte posterior del paradigémino proyecta al colículo ipsilateral y la división anterior proyecta al colículo contralateral. Acá si uno hace el experimento más sofisticado puede inyectar dos colores, un color en cada tectum y se ve que el paradigémino hay dos grupos de células, uno en anterior que van al colículo contralateral y uno en posterior que van al colículo ipsilateral. Y en el otro hemisferio uno encuentra el patrón inverso. Luego exploramos la organización espacial de estas proyecciones, como nos interesaba saber si estas proyecciones siguen esta organización funcional medio-lateral. Hicimos inyecciones en el colículo medial con un color y en el colículo lateral con otro color. Y nos encontramos que la proyección ipsilateral es topográfica, por eso acá ustedes ven dos grupitos separados de células marcados con cada color, y se proyecta sobre todo el colículo, pero en el contralateral solo cuando inyectamos el colículo medial encontramos células marcadas, lo cual sugiere que esta división del paradigémino solo proyecta la porción medial del colículo, está especializada en proyectar el colículo medial.
Entonces después inyectamos el paradigémino mismo y vimos la distribución de las fibras de los axones terminando sobre el colículo superior. Y acá está una reconstrucción del volumen que ocupan los axones en la superficie del colículo. Y la proyección contralateral genera esta especialización que está restringida solo a la porción medial del colículo superior, que como habíamos dicho es donde se representa. Acá se puede ver la retina, las células que desde la retina proyectan a esos sitios de inyección en el colículo. El colículo medial recibe desde la retina ventral. Aquí se pueden ver las células, las ganglionares de la retina que van hacia el colículo medial. Y si uno proyecta esa, acá lo que hicimos fue reconstruir la retina virtualmente y proyectar sobre el espacio visual las ganglionares marcadas retrógradamente desde nuestras inyecciones en el colículo. Y nos encontramos con que las ganglionares que proyectan al colículo medial quedan mirando hacia esta porción binocular del espacio visual. Y esta porción binocular dorsal del espacio visual, aquí se puede ver cómo es el campo visual del DEBU con esta banda binocular dorsal. Esta banda es muy importante en los roedores. Lo que esta banda binocular se propone que tiene que ver con la vigilancia aérea. Pero perdón, primero me estoy adelantando. Entonces nos encontramos con que el colículo proyecta topográficamente hacia el paradigémino y después el paradigémino genera una representación. Esta proyección contralateral genera una representación contralateral de la porción binocular del campo visual en el colículo, lo cual es una diferencia drástica con el caso de los pájaros, pero sí es similar a lo que se ha observado en los anfibios. Y en los anfibios está descrito en la fisiología que esta parte del colículo tiene respuesta binocular. Aquí se representa el campo binocular del anfibio. Y si uno lesiona, por ejemplo, el núcleo del istmo, el equivalente al paradigémino en un anfibio, las respuestas binoculares, la fisiología binocular en el colículo se pierde. Entonces acá hay una correlación clara entre la anatomía. Acá muestra que hay una representación del campo binocular en el colículo de los mamíferos. Y además si uno mira en los grupos donde el desarrollo binocular es significativo como en los mamíferos, los anfibios no es tan significativo como en los mamíferos, pero sí los anfibios generan porciones significativas igual de campo binocular, que se pueden extender hasta los 60 grados, por ejemplo. En cambio, los pájaros, que como linaje, como vimos delante, tienen un campo binocular muy reducido, se pierde esta proyección contralateral del istmo, que sí está presente en el resto de los tetrápodos, al menos. Y como se había mostrado antes en la literatura que se había asociado esta porción binocular del campo con la conducta de vigilancia aérea, que si uno le muestra un estímulo en movimiento que evoca o emula la presencia de un predador en el cielo, a un roedor, uno fácilmente va a gatillar respuestas de escape. En cambio, si lo hace en el horizonte, no se va a gatillar con la misma fuerza, es el mismo tipo de respuesta. Y además sabíamos que los experimentos funcionales muestran que el paradigémino tiene que ver con las conductas aversivas. Y esta porción del campo visual está conservada pareciera ser muy conservada en los roedores. Acá les muestro parte del trabajo de la tesis doctoral del Tomás Vega, donde él describió que esta conformación, este tipo de organización del campo visual, está conservado en distintos grupos de roedores independientes de su hábito visuales, o de que sean diurnos. Por ejemplo, el Debu es diurno, el Lunatus, la especie hermana, es nocturna, Tucutucu
y el cururo son posoriales, y todos conservan esta porción binocular aérea. Puede ser más expandido, más disminuida, pero todos la conservan en los roedores. Entonces evaluamos si es que en el DEBU también esa porción binocular era más sensible a los estímulos de movimiento, en particular a estímulos que emulan la presencia, que son aversivos. Por eso le presentamos, hicimos este setup, donde le presentamos en el campo aéreo o en el horizonte este estímulo que es un lumen, que es un puntito que se expande rápidamente y que lo que hace es emular un objeto en dirección de colisión. Y cuando se lo mostramos en su porción aérea del campo visual, es el tipo de respuestas que obtenemos. Ahí está el estímulo y rápidamente se produce una respuesta de escape hacia el refugio. En cambio, cuando presentamos en el horizonte del estímulo, este es el tipo de respuesta que obtenemos, de orientación y de freezing, no una respuesta aversiva tan pronunciada como con el estímulo aéreo. Y aquí eso está cuantificado. Pero entonces lo que proponemos es que hay una relación directa entre la representación del campo visual binocular a nivel tectal y la proyección del paradigémino. Porque además no lo mencioné, pero la retina hacia el tectum medial no se ve midicusa. Entonces el responsable de hacer esa interacción binocular en este caso sería el paradigémino. Y esto a su vez, esta representación de esta banda binocular es consistente con la organización del campo visual y con la ecología visual en el caso de los roedores, donde si uno estimula, acá el efecto del paradigémino, de que haya una porción binocular del campo, es acentuar la sensibilidad al movimiento, por ejemplo. Y eso haría que la respuesta acá, que haya una mayor sensibilidad a estímulos que son aversivos, consistente con como el modo de vida en el caso de los roedores. Bueno, y esto ya lo mencioné, mostrar que si uno además compara con otros linajes, se encuentra con esa correlación entre linajes que tienen un desarrollo más significativo del campo visual con esta representación del espacio binocular que genera el núcleo del istmo, el paradigémino, y que en el caso de los linajes donde hay una pérdida muy significativa de la visión binocular, también se pierde esa proyección contralateral. Después lo que hicimos en el caso de la yaca, también hicimos una descripción de la anatomía de las proyecciones visuales, centrándonos más que nada en en qué tan conservadas son las proyecciones de la retina y además cuál es el énfasis relativo de la retina, de las proyecciones de la retina, si hay un énfasis más hacia el geniculado o hacia el mesencéfalo, considerando el modo de vida de la yaca. Entonces acá se puede ver que el desarrollo relativo de ambas estructuras del geniculado o del mesencéfalo es muy variable entre los mamíferos. Por ejemplo, hay linajes donde el colículo, su laminación es muy pronunciada y el volumen del colículo es muy pronunciado. Por ejemplo, en la ardilla, el colículo es supermasivo. Aquí se puede ver, este es un monodelphis, un marsupial. Pero pasa que esto es o uno o lo otro. En los linajes donde hay un desarrollo superlativo, digamos, del colículo superior, el geniculado en el tálamo tiende a ser una estructura muy simple, como en el caso, acá se muestra en un ratón, en un roedor, donde el geniculado es una estructura de un núcleo homogéneo, más bien homogéneo. En cambio, en otros linajes como los primates o los felinos, el colículo no está tan acentuado en términos volumétricos ni tampoco en su arquitectura. Aquí se puede ver que la laminación no es para nada tan evidente en un primate,
si se lo compara con el marsupial o este roedor, perdón. En cambio, el geniculado, y se puede ver nuevamente el geniculado dorsal de este primate, es una estructura que volumétricamente es muy masiva y además se especializa citoarquitectónicamente. En particular, lo que pasa en el geniculado de los primates, que genera esta laminación muy conspicua. Lo mismo pasa en los felinos, por ejemplo, en los gatos, aunque la laminación no llega al nivel de sofisticación de un primate, también pasa lo mismo acá. Y en estos casos pasa que la retina va mayoritariamente, el 95% de la retina, por ejemplo, en un primate proyecta el geniculado. Y el resto, alrededor del 5%, proyecta al colículo. En un roedor, como una ardilla, pasa lo contrario. Casi el 90% de la retina proyecta su colículo superior y el resto de la retina proyecta el tálamo. Entonces, ¿por qué ocurre esa diferencia? ¿Tiene esto que ver con la binocularidad? Ya mencionamos que había factores ecológicos y conductuales que tienden a acentuar el desarrollo del campo binocular, que pueden actuar sinérgicamente además. Y uno se encuentra con que en los casos donde hay más binocularidad, uno se encuentra con estos geniculados muy pronunciados. En los primates se sabe que mientras más binocular, mientras más extenso del campo binocular, el volumen del geniculado dorsal aumenta cada vez más. Pero no está claro si esto está amarrado lo uno a lo otro, si es que necesariamente cuando se reduce el colículo aumenta el volumen del geniculado, por ejemplo. ¿Está amarrado eso? Entonces, y acá en este ejemplo lo muestra muy claramente, esto es un caso de estudio también que se hizo acá en el laboratorio, el Tomás Vega, con el Jorge en su tesis. Si uno compara, por ejemplo, el Debu, un roedor diurno, con el Lunatus, que es su especie hermana, que es un roedor nocturno, ambos tienen hábitos ecológicos conductuales muy similares, ambos comen semillas, el Debu es más social, de forajeo, se ha estudiado todo eso, son bichos muy similares. Y lo único que difieren es que este hace sus cosas de Debu en el día y este hace las mismas cosas en la noche. Como pueden ver acá, si uno mide la extensión del campo binocular, este bichito que es nocturno, su campo binocular se extiende casi al doble comparado con el del Debu. Si uno mira las proyecciones hacia el geniculado, también. Y la proyección ipsilateral hacia el geniculado, en el caso del Lunatus, aumenta significativamente, y es casi el doble que en el caso del Debu. Entonces, como pueden ver, la nocturnidad y el efecto que tiene sobre la visión binocular tiene un efecto significativo sobre la visión binocular, sobre la orientación de la mirada y sobre las proyecciones hacia los blancos centrales. Por otra parte, como dijimos, el spectrum óptico tiene esta proyección bilateral al tálamo, y en los casos uno encuentra que hay un geniculado muy desarrollado, el colículo tiende a verse menos pronunciado. Y esta proyección bilateral, si uno la mapea en la filogenia de los mamíferos, se va a encontrar con que no está presente en todos. Aunque si uno compara con un pájaro, por ejemplo, en ambos casos uno encuentra, si uno compara un roedor con un pájaro, por ejemplo, el Debu con un pájaro, en ambos nos vamos a encontrar con esta proyección bilateral, lo cual lo llevaría a uno a asumir que esta es la condición ancestral de los amniotas. Sin embargo, si uno mira la distribución de este rasgo en los mamíferos, se va a encontrar con que no está presente en todos los mamíferos. Sobre todo, si uno mira los mamíferos más basales, en los marsupiales, donde se ha descrito esto, se encuentra que el tectum solo proyecta ipsilateralmente al tálamo. Y si uno mira
el resto de los grupos en que se ha estudiado, se va a encontrar con que, por ejemplo, en los roedores es muy fácil encontrar esta proyección. En todos estos casos, la visión es más bien panorámica, no hay tanto campo visual y el colículo está bien desarrollado. En cambio, en otros linajes como los carnívoros y en los primates, donde no se ha descrito, donde solo se han descrito proyecciones ipsilaterales del colículo, pasa que la retina proyecta más hacia el geniculado en vez del colículo. El colículo está más disminuido. Entonces, la pregunta es que además, ¿habrá una relación entre el peso relativo de ambas estructuras? Si la retina proyecta más al colículo, ¿estará esto produciendo que haya una disminución en el desarrollo relativo de las vías asociadas al colículo superior? Como les decía, para eso, en este caso, introducimos a la yaca como modelo de estudio y la comparamos con el DEU. Y la yaca es interesante porque es un marsupial basal, que es nocturno e insectívoro. Aquí se muestra que está en la base, que los didélfidos, que es el grupo donde está la yaca, está en la base de los marsupiales. Entonces, en términos prácticos, una yaca es el marsupial es el mamífero más basal que al que uno puede tener acceso experimental. Entonces, lo primero que hicimos fue describir el campo visual en la yaca. Y acá se puede ver que la extensión del campo binocular alcanza los 100 grados en el azimut, cual comparado con el DEU es mucho más pronunciado. Y es consistente con el hecho de que la yaca sea un animal nocturno, además insectívoro. Si uno mira la retina de la yaca, este es el mapa de la distribución de las ganglionares en la retina de la yaca. Y lo que se ve acá en rojo es donde están las especializaciones. En el DEU, el área central, que es su equivalente a una fobia, digamos, está en la porción temporal de la retina. Y está mirando hacia su área binocular, que está acá, que es más disminuida. El área central y siempre queda mirando hacia la porción de mayor binocularidad. Y en la yaca está área central y está desplazada hacia el centro de la retina. Además pueden ver que la organización de estas líneas de isodensidad tienen esta organización radial, lo cual es propio de un animal que es arbustívoro y nocturno como la yaca. En cambio en el DEU tiene esta banda, se le llama visual streak, que es característica de un bicho que vive en la explanada y que tiene una visión panorámica. Entonces la organización de la retina en ambos casos también es consistente con cómo se orienta la mirada y con cómo es el hábito visual de ambas especies. Después miramos más en detalle la estructura retinorecipiente a nivel central en la yaca. Para eso hicimos inyecciones de trazadores neuronales en los ojos de estos animalitos. Y acá pueden ver el resultado de una inyección. Acá se ve las proyecciones, pueden ver que hay proyecciones al colículo superior y al resto de la estructura retinorecipiente que uno encuentra en el resto de los mamíferos y vertebrados. Aquí está la proyección al colículo, que en su organización es muy similar a lo que uno observaría en un ratón, pero lo que llama aquí más la atención es la proyección al geniculado en la yaca, que tiene ese patrón laminar muy pronunciado, una organización, una citoarquitectura muy bien definida y especializada, y donde las proyecciones ipsilaterales son muy masivas, además de la proyección contralateral. Aquí lo pueden ver cuando inyectamos cada ojo con un color distinto, cómo se generan estas láminas, donde intercaladamente se proyecta el ojo contralateral, después una lámina ipsilateral, una lámina contra ipsilateral. Y esto es muy reminiscente de lo que pasa en los primates y es muy notable. Este es un caso muy notable, digamos, de una convergencia evolutiva, donde en ambos casos ocurre esto, donde hay un patrón intercalado de proyecciones ipsi contralaterales a un geniculado laminado. Muy notable, esto no se había
Este tipo de geniculado solo está descrito para un primate. Y el hecho de que esté presente en la yaca sugiere que el desarrollo y este grado de especialización del geniculado pudo haber estado presente más temprano en la evolución de los mamíferos, no solo en este grupo que es muy derivado. En contraste, este es el geniculado de un deu. Está en la inyección con cada color en un ojo. Acá pueden ver que el geniculado tiene una estructura nuclear, donde la proyección ipsilateral solo genera ese parche muy reducido de terminales. Luego estudiamos qué pasa con el mesencéfalo de esta yaca entonces, considerando que tiene un tálamo tan bien desarrollado. Hicimos inyecciones. Acá está el caso del degu y aquí se puede ver claramente esa proyección bilateral de la que le hablaba hacia el tálamo. Ese es el núcleo pulvinar en el tálamo dorsal del degu. En cambio, en la yaca también nos encontramos con la proyección al pulvinar, pero la proyección contralateral parecía no estar tan bien desarrollada. De hecho, si uno la mira a mayor magnificación, solo es posible distinguirla. Ahí está. Lo cual sugiere que esta vía, en el caso de la yaca, está muy reducida en comparación con lo que observa uno en un deu. De hecho, si uno compara los volúmenes relativos de la estructura retinorecipiente del colículo superior y del geniculado, si uno hace esa relación entre el volumen del colículo versus el volumen del geniculado, en un DEU el colículo superior es más de 3 veces el volumen que tiene el geniculado. También en una yaca, el volumen del colículo es solo alrededor de 2 veces el volumen del geniculado. Lo mismo si uno compara el volumen del pulvinar con el geniculado, el pulvinar que es el que recibe del colículo. Aquí en esta figura se puede ver claramente, en esta reconstrucción volumétrica, que el geniculado es volumétricamente mucho más masivo que el pulvinar. En cambio, en un deu, el pulvinar y el geniculado tienen casi el mismo volumen. La relación geniculado-pulvinar es muy cercana a 1. En cambio, en la yaca, el geniculado es más de 3 veces más grande que el pulvinar. Y esto para que comparen, este es el caso del geniculado versus el colículo superior en un primate. Acá en este caso el geniculado, el volumen del geniculado es como alrededor de 8 veces más grande que el colículo superior. Acá ya en un primate, en un monito, esta relación se invierte totalmente. Y eso es consistente con que la retina proyecta mucho más este geniculado que al colículo superior. Entonces la yaca tiende, si uno hace la extrapolación, la yaca tiende más a la primaticidad, digamos así, a ser más como un primate que a ser como un roedor, tanto en el desarrollo volumétrico de su retinorecipiente, como en la arquitectura, proyecciones de la retina hacia el geniculado. Acá cuantificamos también el peso relativo de la proyección ipsicontra hacia el colículo. Y lo que nos encontramos es que pareciera ser que el efecto es cae más notablemente la proyección contralateral hacia el pulvinar. En el caso de un roedor del deu, la proyección ipsi contra, la relación es cercana a 1. En cambio, en una yaca, la proyección ipsilateral es entre 2 a 4 veces más masiva en el ipsilateral que en el contralateral. Y esto lo vamos a saltar. Si uno mira además las cortezas visuales en ambas especies, se va a encontrar con que la corteza visual primaria, una yaca, esta es una preparación de BGLUT2 que marca los terminales del tálamo sobre la corteza. Aquí lo que se está dibujando es la proyección talámica hacia la corteza visual primaria.
La corteza B1 en una yaca está muy bien desarrollada, con una lámina 4 que se marca muy intensamente con el B-GLUT2, lo cual sugiere una proyección masiva desde el tálamo. Lo mismo en un DEGU, también está muy desarrollada esa corteza visual. Pero además en el DEGU la corteza temporal, que recibe de la vía del colículo, que recibe desde el pulvinar, también tiene un desarrollo muy significativo, con una lámina 4 muy bien pronunciada. En cambio, esa corteza en una yaca está muy disminuida, lo cual es consistente nuevamente con un desarrollo global más masivo de las vías del geniculado por sobre las vías mesencefálicas. Entonces lo que proponemos, con lo que nos encontramos acá, es que en la yaca, la organización general de su sistema visual es consistente con lo que dice la teoría sobre la influencia de la nocturnidad y el hábito visual del cazador, sobre la influencia que eso genera sobre la organización de su sistema visual. La yaca tiene un campo binocular muy pronunciado, que alcanza los 100 grados de binocularidad. Y las proyecciones que genera la retina van más masivamente hacia el geniculado, hacia el colículo, si eso uno lo compara con el caso del DEGU, por ejemplo. Y además su geniculado genera esta arquitectura súper especializada, con estas láminas intercaladas de proyecciones IPSI y contralaterales. Y esto mismo uno lo podría extender hacia otros grupos de mamíferos, como los felinos o los primates, donde nuevamente uno se encuentra con que los campos binoculares son muy extensos, y la retina también va más masivamente hacia el geniculado que hacia el colículo, y las vías coliculares también están muy disminuidas, sobre todo la proyección contralateral hacia el tálamo, lo cual sugiere que efectivamente la binocularidad, que hay una correlación directa entre la visión binocular y cómo se organiza y el efecto que eso tiene sobre la arquitectura de los centros retinorecipientes principales en los mamíferos, y uno podríamos pensar que este efecto es conservado para todos los mamíferos, el efecto de la nocturnidad sobre la visión binocular. Y hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos significa que terminaste. Me anduve enredando al final, perdón. Bueno, esto todavía tiene matices que podríamos discutir. Es ciertamente muy elegante. Ahora, preguntas, comentarios, porque nosotros no sabemos, varios de los que estamos aquí no sabemos esta historia al revés y al derecho, pero seguramente ha excitado la curiosidad o el interés de los que están presentes, así que por favor pregunta. Puede ser por el chat o directamente en este momento, puesto que no hay nadie postulando. Pregunta. Perdón. No, dale tú. Dale, Juan, que yo he preguntado muchas veces. Ya. Oye, a mí me llamó mucho la atención el número de capas que tienen geniculado las aves. Es cierto que tienen mejor visión, pero me gustaría saber más detalles. ¿Tiene que ver con las dos fobias que tiene o cómo se explica eso, tanta diferencia en el número de capas con respecto a los mamíferos? Es en el tectum donde la diferencia del número de capas. Ah, ya. Bueno, en el tectum entonces. Acá. Sí. Bueno, básicamente esto tiene que ver, yo creo que con que la retina proyecta más hacia el colículo. Acá, aunque uno ve más láminas,
igual los tipos celulares están más bien están conservados, solo que en el caso de los mamíferos, uno no los encuentra, uno encuentra que tienen el nivel de segregación que tienen en el colículo de los pájaros. Por ejemplo, en los mamíferos hay ganglionares tectales, hay células como las de la lámina 3, que son células tipo piramidales, hay otros tipos celulares que se les denomina estelares, hay muchos tipos que están conservados, pero que en el mamífero no se estratifican con el grado de especialización que ocurre en los pájaros. Ahora, ¿con qué tiene que ver ese grado de... ¿Por qué el pájaro es más tectal que un mamífero? Es difícil responder eso. Nosotros lo que creemos es que el colículo superior tiene que ver más, en la teoría de Juan Poma, el colículo superior tiene que ver más con las conductas reactivas que con la visión activa. Por ejemplo, las respuestas aversivas que veíamos delante. Entonces, este colículo es muy sensible al movimiento, por ejemplo. Y el pájaro pareciera ser que se especializa en ser sensible a los estímulos en movimiento, en estar muy... Y además que la visión panorámica también es consistente con eso, con estar muy alerta a lo que ocurre en su entorno. Lo mismo pasa en los roedores, por ejemplo, el colículo se acentúa más, y en los roedores también son bichos que están mucho más alertivos, que son más sensibles al movimiento, que cuando forrajean están muy alerta a lo que pasa en su entorno. En cambio, los bichos que son más activos visualmente, como un cazador, como un primate, como un felino, no ocurre eso. Ahora, la verdad es que no sabemos en este momento por qué uno tiene más geniculado y el otro más colículo. No sabría darle una respuesta definitiva. El tema de las láminas tiene que ver en términos estructurales, tiene que ver con cómo la retina se proyecta sobre un centro y otro, tiene que ver con el desarrollo relativo de una estructura y la otra. Ahora, funcionalmente, ¿por qué este desarrolla más su colículo? ¿Cómo se asocia con la intimidad de su hábito visual comparado con este? Aún esa respuesta yo no... Esa pregunta aún está pendiente, digamos. No sé si respondí un poco la respuesta, o más bien hice más preguntas que respuestas. Gracias. Álvaro. Sí, no, yo siempre tengo esa curiosidad de cómo plantean la cosa desde la conducta como un motor de cambio. Y nada, quiero que el Alfonso me trate de explicar cómo es posible eso. O sea, la manera en que se propone es que el hecho de tener una conducta nocturna hace que la estructura que se construye a partir del desarrollo, me imagino, tome ciertas características. Entonces, es una cosa que yo me declaro totalmente incompetente para poder comprender. Claro, justamente por eso estudiando el desarrollo con el marine, nos ganamos un fondecito para hacer eso. Pero cuando uno compara, lo que se encuentra es que la estructura, por ejemplo, todas las proyecciones que yo mostré, los circuitos, la estructura del sistema visual es ad hoc a cómo se organiza el campo visual. Sí, es que no entiendo por qué no se mira no entiendo por qué no se mira a la inversa. O sea, que lo que ocurre es que la construcción de ese circuito permite tener ese campo visual, y permite tener esa ecología y permite tener esas reacciones frente a las condiciones ambientales, etc. Yo creo que uno lo podría ver así, pero a mí no me hace sentido
¿cuál sería el conductor del cambio en ese sentido? Si cambiara primero la estructura y después cambiara lo que hace el bicho, porque cuando cambia la conducta, por ejemplo, cuando el bicho se va a vivir a la noche, cambia el ejercicio visual que hace, y eso lo... No, yo estoy de acuerdo, eso va a seleccionar una cierta estructura, pero después de todo, ¿por qué cambió la conducta? ¿Me entiendes? O sea, hay una cosa que es un subyacente, que es motor de, pero es como un oculto, se transforma en una cosa oculta. Claro, ¿por qué cambia la conducta? Porque el Deus dice me voy a ir a vivir a la noche y se convierte en Lunatus. No sé en qué punto ocurre esa divergencia, si es que hay algo Claro. que lo fuerce. Yo creo que es parte del repertorio de posibilidades de un Deus poder irse a vivir a la noche, y los bichos lo hacen espontáneamente como parte de su vivir. Yo creo que eso ocurre mucho. También puede ocurrir que haya fuerzas extremas. Los ecólogos lo escriben mucho así. Pero siempre uno se encuentra, siempre el derivado es una posibilidad del ancestro, digámoslo así. Todas estas especializaciones que uno encuentra en la yaca son especializaciones sobre algo que ya estaba presente antes. Entonces el bicho se va a vivir a la oscuridad y se especializa lo que ya estaba presente de antes. Entonces eso me sugiere a mí que el poder irse a vivir a la oscuridad ya era una posibilidad dentro de su repertorio de acciones posibles. Y el bicho lo hace. ¿Por qué lo hace? No, esa pregunta no sé si se puede hacer incluso. Porque está arrancando de los dinosaurios, pues, obviamente, por eso los mamíferos eran nocturnos durante la era mesozoica y perdieron la visión a color. Pero, miren, yo, si puedo hacer un último punto. Estaba la Magdalena antes, Alex. Es que sobre este punto, solo una cosa cortita. A veces Sí. la conducta antes, a veces la estructura antes. Yo creo que pasan las dos cosas, pero en materia de sistema nervioso, la plasticidad del conductual y del sistema nervioso para ajustarse a cualquier circunstancia que requiera un cambio conductual es mucho más rápida e inmediata que la capacidad de mutación del genoma o de los mecanismos de desarrollo de cambiar y salir con cosas que ajusten una nueva conducta adecuada a la situación, si tú quieres. Entonces, con cambios no genéticos en el ambiente que son inmediatos y que pueden producir el bicho, digamos, puede ajustarse a eso con un cambio conductual. O sea, la plasticidad de la conducta es mucho más grande y por eso muchas veces es la frontera del cambio, lo que encausa, lo que da el marco adaptativo y de cosas que se pueden y no se pueden hacer sin que te mueras, digamos, muchas veces está dado por esa plasticidad epigenética, ¿cierto? Aún no genética, digamos, que es la plasticidad conductual. Si nos juntamos en un año más, a esta misma hora, por el mismo canal, les voy a mostrar que existe la plasticidad en el desarrollo suficiente para que un Deus se transforme en un Lunatus. ¿Ya? Sí. Eso es lo que estamos trabajando con el Marín, en su fondecito. Existe la plasticidad, el desarrollo, la plasticidad en el desarrollo da para que estos cambios ocurran. Y ocurran cuando el bicho es visualmente activo. Aún así, eso no responde a la pregunta del profesor Álvaro. ¿Por qué se fue a vivir a la noche? Lo de los dinosaurios era en serio, ¿eh? El caso de los dinosaurios, sí, pero ¿cachai que se puede ir a vivir a la noche? Pero ¿por qué se transforma en una yaca? ¿Por qué sigue siendo visualmente tan activo en vez de volverse topo, por ejemplo? En el mismo ambiente, en la noche. Con falta de luz, porque uno se especializa y otro bicho dice, ya mejor no veo más y me vuelvo topo. Pero es que los nocturnos son una historia distinta a los fosoriales, porque igual hay luz, de hecho se preocupan de captar la poca luz que hay, tienen así unos ojotes algunos de ellos, en cambio los otros no hay nada que hacerle y chao nomás con todo el ojo. Sí, pues, pero ¿por qué si hay que irse a la noche y si hay que esconderse? Uno prefiere ir a la cueva donde no hay luz y el otro prefiere captar más luz. ¿Cachai? Que es cierto que siempre hay presiones externas que pueden hacerle ruido al bicho y moverlo en una dirección u otra.
pero lo que le pasa al bicho ocurre como una reacción, ocurre determinado en su estructura, diría el profesor Maturana. No Claro, ocurre como, no ocurre impuesto por lo externo. Esto es una respuesta del bicho, esto surge activamente, como una respuesta, digamos, al vivir de noche. o sea, ocurren las dos cosas. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que incluso la forma de responder a cosas impuestas desde afuera tiene totalmente que ver con la estructura del bicho. O sea, Pero las posibilidades. Ya, me voy a callar, ya. sí, porque Magdalena quiere, hace rato que tiene la mano levantada y no la dejamos hablar. Así que, por favor. Gracias. Yo iba a preguntar otra cosa en realidad, pero con lo que empezaron a hablar ahora sobre el tema de plasticidad, voy a cambiar de pregunta. Porque una cosa es lo que vive el individuo durante su vida, ¿cierto? Los temas de plasticidad que generalmente conocemos. Pero cómo eso, y tú dices que nos vas a hablar en algún momento, en un año, no sé cuándo, pero dame, digamos, alguna idea de cómo eso pasa a transformarse en una plasticidad en la filogenia. ¿Te fijas? O sea, cómo es algo que, entre comillas, pasa a heredarse. Claro. ¿Cuáles serían los mecanismos? Y si hay evidencia, bueno, no sé, dime tú cuál es la propuesta y qué es lo que se sabe al respecto. Sobre el caso particular de la visión binocular, en ese sentido no se sabe nada. Pero yo creo que hay más... Yo no quiero decir que acá en un natu no hay ninguna diferencia genética con respecto a un debu. Pero sí yo creo que acá lo primero que ocurre son respuestas al cambio conductual, que no necesariamente requieren cambios genómicos importantes o cambios en la distribución de alelo en una población, por decirlo así. Pero este bichito, la herencia puede ser conductual y puede ser contextual. El hecho de que este nuevo linaje que se fue a vivir a la noche, el vivir en la nocturnidad durante el desarrollo tenga consecuencias sobre la arquitectura de su sistema visual, eso puede ser conservado transgeneracionalmente solo por el hecho de que como población siguen viviendo todo en la noche y no necesariamente tiene que haber un cambio genético previo. Después puede haber procesos de cambio en el genoma, de herencia epigenética, que estabilicen esto y que hagan que después, aunque yo lo hagan hacer en el día, siga siendo lunato. Pero yo creo que esto puede ser desde un principio guiado por el cambio conductual. Ahora sobre genes involucrados en la binocularidad, no existe, yo al menos desconozco si existen trabajos al respecto, nunca he visto algo así. ¿Puedo terminar con mi pregunta? ¿Sí? Claro. Respecto a esto de cómo entonces, tú dices que esencialmente habría una suerte de cableo similar, ¿ya? Basal similar entre una especie y la otra al comienzo de la vida del individuo, sin embargo, dada la plasticidad que se produce en el individuo durante su vida, dado este cierto modo de vida, ¿cierto? Se produciría esta recableo, ¿ya? Que es bastante importante. ¿Esta es la propuesta? Sí, o sea, yo creo que ocurre así, en eso estamos, que esa no era la presentación de hoy día. Eso lo estamos haciendo ahora con el Marín en el Fondesit. Pero yo a lo que voy es que acá existe plasticidad. El bicho no nace con con este campo visual así como es en el adulto. No nace con la proyección al geniculado así como es en el adulto. Uh-huh. Y si uno somete a este bicho a distintas condiciones de experiencia visual, eso podría transformar esa estructura.
durante el desarrollo temprano. Lo cual muestra que lo que es plástico en la filogenia, si le gusta decir a Juan Poma, lo que es plástico en la filogenia es plástico en la ontogenia. Lo cual es un Por eso te requerimiento. pediría que nos dieras un adelanto, digamos, pero bueno, ya nos contarás. No, porque aún no está bien, no tengo figuras para eso. Todavía con la pandemia no hemos podido avanzar como quisiéramos. Y además a Marín no le pregunté al Marín si podía adelantar datos de eso, así que no lo voy a hacer. Bueno, Pero lo que quería con esta charla, todo esto es culpa del profesor Gladys. Yo quería mostrarle, esta charla no era sobre el desarrollo. Lo que quería mostrarle era cómo existe esa correlación íntima entre la organización del sistema y los distintos modos de vida. Si eso ocurre porque hay cambio en el genoma o porque hay cambio en la conducta, habrá que evaluarlo todavía. Yo soy más del partido, yo soy de la opinión de que esto empieza por la conducta. No quiere decir que no haya cambio genómico o epigenómico o a otros niveles que después entren en juego. Pero yo creo que esto parte por los cambios en los modos de vida, o sea que parte por cambio en la conducta. ¿Yo iba a decir algo, Jorge? ¿Iba a decir algo? ¿Puedo decir algo yo si es que no hay más preguntas o comentarios? Ya, entonces voy a hacer yo un comentario. Bueno, a mí me tiene muy estimulado, me parece muy fascinante que la conversación ahora no haya sido sobre las vías visuales o los detalles de las vías visuales de estos animales. La conversación inmediatamente evocó una preocupación muy profunda por los procesos históricos en biología. Y yo creo que si esta discusión y estos ejemplos que pusimos aquí, que Alfonso expuso, invitan a esa conversación, bueno, es una cuestión muy notable y que significa haberle dado sentido a este trabajo. Porque esas son las preocupaciones en realidad que tenemos nosotros más de fondo, lo que nos mueve a hacer las cosas que hacemos. Son las preguntas por el cambio y la conservación y por los modos y mecanismos del cambio y la conservación en los bichos. Ahora, es muy notable que estos ejemplos exponen eso en discusión de inmediato porque pareciera que en la respuesta clásica, histórica, no funciona. Hay algo que no está, que no termina de coagular, digamos, de hacer sentido. Y eso entonces es una cuestión que le da valor, pienso yo, a estos trabajos. Ahora, otra cosa les digo sobre los octodóntidos, que ya que le llamó lo que decía Alex sobre los octodóntidos, la diurnidad y la nocturnidad. Es interesante el grupo de los octodóntidos porque uno tiene el repertorio entero de ecologías visuales en un grupo de bichos muy cercanos filogenéticamente. De hecho, todos estos bichitos son semifosoriales, excepto el lunatus, que es nocturno, que es el único que no lo es y que no hace cueva. Y no ha pasado una vez, ha pasado 2 veces. Hay otro más que se llama Octodon brillesi, que también es nocturno, también es cursorial, no vive en cueva y es indistinguible de un lunatus, prácticamente. Solo que viven en territorios separados y entonces están descritos como 2 especies distintas. El ancestro del Degu, al parecer. Entonces, 2 veces que un Degu se vuelve nocturno, 2 veces que se convierte en un lunatus, digamos. Es muy notable esa cuestión. Claro, es distinta la nocturnidad que la fosorialidad o que la vida cursorial, que semi, digamos, crepuscular que tienen los Degu. La pregunta es si la plasticidad que hace posible esas transformaciones filogenéticas está también presente en la ontogenia. Y es lo que uno querría.
Sí, ¿no es cierto? Mirar más de cerca. Sí, era solo un comentario. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿ah? Yo creo que existe efectivamente esa plasticidad en la ontogenia que da cabida a ese cambio filogenético. Si el problema es que en los ejemplos de la actualidad hay una compactación del tiempo irreversible. Entonces uno no puede hacer el camino en el otro sentido. No, no puede, es Es verdad. que ese problema de esa cosa plástica que inevitablemente, como es irreversible, uno supone que es heredable y por tanto está fijado en ese material que da cuenta de la potencialidad estructural que tiene el organismo futuro. Entonces, Pero cada uno, claro, pero cada una de esas nuevas realizaciones distintas al ancestro es a su vez espacio de radiación de muchas posibilidades. por supuesto, sí, pero no las conocemos. O sea, lo que se hace, lo que se hace es presentarla como consecuencia, sin poder hacer el camino reversible. Y además el tema de la reversibilidad yo creo que tiene que ver con cómo se estudia el desarrollo, con que la historicidad en el estudio del desarrollo igual se ha perdido. Y eso tiene mucho que ver, con catalogar ciertas cosas de innatas o aprendidas, por ejemplo. A todo lo que se le pone el timbre de innato, todo eso perdió su historia. Eso ocurre sí o sí. Y está determinado en el genoma. Cuando uno hace eso, se pierde la posibilidad de estudiar el desarrollo de eso. Claro. Y ver cómo surge eso y cómo se conserva, porque todo tiene su desarrollo, aunque la conducta de escape, por ejemplo, esta conducta se tilda, esto es escape, esto es innato. El bicho, yo le muestro ese estímulo sin que lo haya visto nunca antes, y se va a escapar y va a generar una respuesta muy estereotipada, entonces eso es innato, y tiene que ser genómico, tiene que estar en los genes de ese bicho. Cuando yo miro la cosa desde ese punto de vista, se pierde la posibilidad incluso de entender cómo es que eso se hereda, cómo es que surge en la ontogenia de los animales. No lo voy a estudiar. ¿Para qué voy a estudiar el desarrollo de eso? Es innato. Yo quisiera decir algo más para no irnos tan lejos, ¿eh? Observen ustedes el contraste entre la yaca y un primate. Tienen la estructura del sistema visual es muy semejante, es significativamente semejante. Pero la yaca es un animal nocturno y los primates con los cuales la estamos comparando son animales diurnos. Entonces, ¿qué convergencia es esa? Lo que uno tiene que entender en este caso es que la condición yaca que expresan los primates se originó en el ancestro nocturno de los primates y es conservado en una transición hacia la diurnidad de un bicho nocturno. De modo que las trayectorias no son obvias ni reversibles, justamente. Si yo voy de diurno a nocturno, hago, digamos, el paso de la diurnidad a la nocturnidad, como en el caso del lunato y el devo, del devo al lunato, se asocia con transformaciones de la estructura del sistema visual que tienen una cierta impronta. Pero el paso de nocturno a diurno tiene otra impronta estructural. Justamente porque en cada paso ocurre que hay cambio en aquello que es plástico. El espacio de lo plástico y el espacio de lo conservado constitucionalmente cambia en cada salto, cada vez que se configura un cierto nuevo modo de vida. Entonces lo heredado cambia, lo que se está heredando cambia, lo que se está conservando cambia, y eso es lo que ocurre cuando un linaje se separa de otro. Uno reconoce un linaje distinto como distinto a otro porque lo que se está conservando en el nuevo linaje es distinto a aquello que se está conservando y que es definitorio del linaje ancestral. Cada vez que se separan dos linajes, cambia lo que se conserva. Curiosamente, interesantemente. Y yo creo que ahí entonces, estoy haciendo una clase, ya me puse latero, estoy haciendo clase. Sí.
Lo último que quiero decir respecto de... Hay un par de dictums que son interesantes, que pueden inspirar esta conversación, creo yo. Uno dice lo que es constitutivo del ancestro en lo que es constitutivo en el derivado es facultativo en el ancestro. Y el otro dice el fenotipo mueve al genotipo y no al revés. Eso lo dijo Epicuro. No, lo dijo, no, capaz que, no sé, a lo mejor lo dijo, no, Epicuro no era, no. Está escrito el año 92 en un artículo. Son inspiraciones, yo no estoy diciendo otra cosa, pero yo estoy tan agradado con que la conversación haya ido para allá y no a discutir los detalles que son igual fascinantes de la estructura de las vías visuales, de los bichos. En fin, ya no hablo más ni hago más clases. ¿Alguna otra pregunta, otro comentario? ¿O nos vamos a almorzar? ¿O nos aplaudimos a nosotros mismos por pasarlo tan bien? Mientras el mundo se desmorona, nosotros lo estamos pasando chancho aquí. Eso es algo que a mí me parece. Acepto la moción del aplauso. Gracias, Fonchi. Aplauso, aplauso. Gracias por invitarme a dar el seminario. Hay que pasarlo bien mientras el Titanic todavía no se hunda. Mientras no se hunda el Titanic, claro. Yo, en algún momento me gustaría que discutiéramos lo del desarrollo, aunque igual no va a quedar contento el Álvaro, pero Esa creo que cuestión eso del va a Oye, pero ¿por qué condicionan mi felicidad a una como autoridad en mis palabras? Yo estoy feliz y a mí yo No, lo me único refiero a que la respuesta de por qué se va a vivir a la noche, eso está muy lejos de... es complicado. No sé por qué se va a vivir a la noche. Lo hace porque puede. Si no Sí, puede, lo va a pero hacer. es que esa respuesta no le gusta a nadie, pues, compu. es como Bueno, es querer, que ¿no? otra respuesta Porque podría quiso. darse. Lo si hizo no- porque quiso. Porque quiso. O Pero sea, quizás hay circunstancias, pero las circunstancias son distintas. ¿Era facultativo? ¿Era algo Yo facultativo? quiero decir algo, Maca. sí, de lo que están diciendo ahora. Es que cuando uno piensa en el desarrollo de la conducta y del sistema nervioso, que obviamente van juntas, ¿cierto? Me impresiona que la gente siempre se pregunta tanto por cómo es que las cosas pueden cambiar, siendo que si uno mira cómo se desarrolla una conducta con un sistema nervioso, es algo que está funcionando todo el tiempo y está cambiando todo el tiempo. Encuentro que es hasta más impresionante preguntarse cómo es que se heredan y cómo es que se conservan esas cosas. Entonces, que cambie el modo de vida y que cambie la conducta y que cambie el sistema nervioso es casi como inherente a su naturaleza. Claro. Yo creo lo interesante del desarrollo, el misterio más grande para mí del desarrollo, como la retina sabe que tiene su crecente temporal, que encaja justo con el borde del campo binocular y se proyecta al tálamo cuando el bicho es un embrión. ¿Cómo sabe esa retina que yo soy de la parte binocular cuando todavía no hay campo binocular? Pareciera ser que el desarrollo es así, que es teleonómico, que tiene una dirección dada, pero en ese momento, como en términos organímicos, el organismo es un ratón y que tiene la bandita, mira, pregunta. Que se está conservando en el modo de vida. Hay otro dictum, y el último que digo, Alguien lo no hay que está explicar anotando en pie, cambio, hay que está con el explicar, cincel uno anotándolo. no necesita Esto está explicar grabado.
cambio. grabado, está grabado. Necesita explicar la dirección que el cambio toma. Y la dirección que el cambio toma surge de un modo histórico. Entonces pasa, pienso yo, lo que dice Macarena. Pero bueno, esa es otra conversación. Si quieren, un día les expongo todos estos dictum uno detrás de otros, si es que con el riesgo de aburrirlo a todo el mundo. Bueno, yo creo que estamos contentos, así que muchas gracias a todos, gracias Alfonso, gracias a todos por estar aquí, por las preguntas, por la conversación tan entretenida. Y no sé si el profesor Vargas, como jefe supremo de los seminarios, quiere decir algo. No, como jefe supremo, no. Lo de la facultatividad no está en el trabajo 92 y tenemos que escribirlo con Puma. Tengo que dejarlo escrito. De todas maneras, yo te mandé una invitación a que diera y te mandé una invitación formal en un email que a lo mejor no viste dar seminario y nunca me pescaste. Bueno, lo consideraré. Sería chorísimo. Ya, bueno. Ya, listo. ¿Eh? Listo. Ok, chao a todo el mundo. Chao a todos, muchas gracias. Gracias.